Ok, crecimos queriendo aspirar a la música que llegaba en inglés, a los artistas, queríamos sonar así, ¿no? O sea, cuando te imaginabas hacer una banda, no te imaginabas, quiero hacer una banda de cumbia porque quiero ser cool. Te imaginabas otra cosa. Bebé, yo no te voy a retener. No existe un set en los últimos años, curado por mí, donde no haya sonado esta canción, Mi Gran Dolor, de Karen y los Remedios. Si escuchás mi show, el sonido, seguramente lo sabes. Ana Karen Barajas, una artista e historiadora de arte originaria de la ciudad de Guanajuato, México, navegó la distancia entre la cumbia y la música alternativa, entre su natal México y su actual China, hasta encontrar el camino que la conecta consigo misma. El proyecto nace de esa coexistencia, dos partes honestas que dialogan y conviven en un mismo sonido. Y de pronto como que llegar a un punto en el que, ok, creciste con este tipo de música porque era la que llegaba y la que sonaba en la tele, pero también está toda esta otra identidad que de alguna forma logramos que coexistiera y salió este proyecto. Y creo que me parece muy, muy interesante como las dos partes son honestas. Esto es El Sonido, cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Olvina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras comparten sus playlists personales, los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Karen y los Remedios es un proyecto musical que busca entre las raíces populares, la del dream pop, el downtempo y la migración, conformado por Gioni, Guillermo y Karen. Su disco debut llega en 2023 llamado Silencio y va de la cumbia rebajada a la psicodelia. Este excelente trabajo los trajo a Seattle para su Live on KEXP Session, un paso más en el impacto en la escena global que generó su primer LP. Desde México hasta Hong Kong, la música de Karen y los Remedios nace de este desarraigo que genera la distancia y de la posibilidad de reinventarse que permite el viajar a la raíz. Pero, ¿cómo llegó la música a la vida de Karen? Mis hermanos, sí, ellos tienen 9 y 11 años más que yo y pues ellos estaban aquí como en el grunge, o sea, yo como a los 3 años estaba triste porque murió Kurt Cobain. Sí, de verdad, así a mí me impactó mucho y ahí empecé como a coleccionar o escuchar discos escondidas porque no me dejaban agarrarlos porque los iba a rayar. Me empezó a llamar la atención Portishead y también Paula Cole, me gustaba una canción, la de Where Have All the Cowboys Gone. No sabía ni qué quería decir, pero yo me ponía enfrente de la tele a bailar. Y también Fiona Apple me gustaba mucho. Esa ya como un poquito después. Y ya después empecé como a querer encajar más, ¿no? Como con las chicas y ya pues me gustó Britney Spears, Christina Aguilera, porque pues latinona, ¿no? Ahí había algo. A veces la distancia geográfica se convierte en una fuerza creativa. En esta serie siempre volvemos al mismo tema, lo que significa extrañar la tierra de uno. En el caso de Karen, vivir en China transformó su necesidad de escuchar los sonidos cotidianos de su cultura en un motor artístico. Esa nostalgia la empujó a decidir con claridad. Su proyecto tenía que nacer desde ahí, desde lo que le hacía falta. Ya en la exploración musical fue cuando vine para China y ahí sí entré en una crisis de necesitar escuchar todos los días cumbia o reggaetón porque si no me ponía triste. Fue muy fuerte, ¿no? Porque antes yo estaba en China continental, que es todavía mucho más ajeno que Hong Kong, ¿no? Y ahí sí no hablaba nadie español, ahí sí, digo ni inglés, o sea, español no, obviamente no, pero inglés nadie. Y regresé con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y ahí ya fue como de, no, hay que hacer cumbia, ¿no?
y lo tenía muy claro. No estaba muy familiarizada con lo que estaba pasando con música en español, porque en ese momento escuchaba como más música alternativa, estaba muy metida en outsider music, como Daniel Johnston, Space Lady, o sea, estaba como yo en ese universo, porque a la par que hago música, también he hecho investigación sobre arte outsider. Entonces estaba yo metida en ese universo, y gracias también a empezar a hacer música me di cuenta que había otras personas que estaban explorando ritmos latinos, y yo fue como de ¡ay, wow! Y creo que la música que escucho ahora ya es mucho más en español a comparación de antes, y ha sido también gracias a ese proceso de necesitar conectar. Y sí, ha sido para mí como un antes y un después, ¿no? Y como también lo siento más honesto. Cristal de tu forma de llorar. Y conectando Seattle con Hong Kong, Karen nos presenta su cancionero. Arrancamos con una canción que muestra el costado íntimo de Karen y los Remedios, Corazón de Poeta, de Janet. Es una melancolía pop ibérica de los 80. Esta canción revela un punto clave de su soundtrack personal, la sensibilidad melódica y lírica que marcaría su relación con la música desde muy joven. Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro. Bueno, Corazón de Poeta. Sí, es una canción que me hacía sentir cosas muy lindas, que la ponía y dices que wow, la melodía, la voz de Janet, o sea, como de lo que hablaba, no sé, como que siento que es una sensación que está encapsulada en el tiempo, pero que cuando la escuchas te puedes meter a ese universo, ¿no? Eso es lo que siento cuando escucho esa canción. Y pues bueno, en general me gusta mucho Janet, la escuché mucho, como hace unos 10 años la ponía en repeat esa canción y no paraba. La segunda parada es un clásico absoluto, Carmen, de la Sonora Dinamita. Aquí aparece la raíz de Karen, la memoria sonora de su familia en la Gabriela Hernández, un barrio popular de Ciudad de México, donde la cumbia es ritual. Fue mi canción favorita por mucho tiempo, como cuando tenía 18, y es que me encanta esta canción. O sea, me hacía sentir muchas cosas. ¡Uy! No podía faltar ese clásico. Letra, composición del señor Lucho Argaín. He escuchado muchas cosas como alternativas, pero siempre existió este otro universo donde existía la cumbia, ¿no? Mi familia es de un barrio que se llama la Gabriela Hernández en la Ciudad de México. De parte de mi mamá y de mi papá, ahí se conocieron, pues es un barrio, ¿no? Cerca de la Villa de Guadalupe. Ellos escuchaban cumbia, en la Navidad se escuchaba cumbia, en los 15 años, o sea, ahí tengo tíos que bailan muy bien cumbia, que brincan y hacen malabares mientras bailan, y la cumbia estuvo presente ahí, ¿no? Entonces cuando íbamos a las cantinas, yo estudié en Guanajuato, entonces íbamos a las cantinas y estaban las rocolas y pues ponía unas cumbias, ¿no? Ahí era el momento, unas cervezas, unas cumbias, bailar con las amigas, y sentía que todavía no había ese entusiasmo y que ahí sí era un lugar donde podías encontrarlo. Agua. Andy Babe. Muchísimas gracias. El tercer track de El cancionero de Karen y los Remedios revela un lado más alternativo pero igualmente afín. Con Mars Volta, Karen conecta otro punto del mapa, la diáspora latina global. El Vía al Viajes es progresivo, intenso, pero también lleva acordes de salsa. Es un gesto de representación, de mostrar que los hijos de migrantes también podían expandir los límites del rock experimental y meter lo latino en un espacio históricamente dominado por, digamos, otro tipo de música. No sé, como secundaria, prepa, ahí exploré como música progresiva, estaba como muy en hardcore, yendo a tocadas, y de Mars Volta
me gustaba mucho. Igual que otra banda que se llama The Fall of Troy, que también era como muchas guitarras, muy progresivo, así muy, muy intenso. Pero de Mars Volta pues tiene su parte latinona, ¿no? Y justo elegí esta canción porque al final tiene algunos como acordes de salsa. Y ellos hicieron esto muy interesante. Y creo que también era una forma en la que nos representaba como latinos. Este tipo de música que usualmente solo estaban tocando bandas pues más blancas, americanas, ¿no? Pero ellos como pues son hijos de inmigrantes, latinos, con estos looks increíbles, unos genios, ¿no? Y todos hemos como sido parte, ¿no? de escuchar también este tipo de ritmos. Los Ángeles Negros y la psicodelia romántica latinoamericana son un territorio inevitable para este proyecto musical y un must en el cancionero de Karen. Los Ángeles Negros nacieron en Chile en 1968 y muy pronto se volvieron un fenómeno continental. Sé que te irás sin mí. Pues la psicodelia, ¿no? Latinoamericana. Increíble. O sea, como la cumbia, como esa es la otra línea en la que está la psicodelia, que también se da besos un poco con la cumbia. En este caso no, pero bueno, está muy cerca. Y como grupos como Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, o sea, tienen como una melancolía preciosa. Que a mí me encanta, ¿no? Y cada noche soñarás con nuestro adiós. Y caerán luego las hojas de los árboles. Y llorarán tristes las nubes porque el sol... El estilo de Los Ángeles Negros combinaba bolero, balada romántica y guitarras reverberantes que los acercaban al rock psicodélico de esa época. Canciones como Y Volveré o Murió la Flor definieron lo que muchos llaman la psicodelia romántica latinoamericana, una estética melancólica y popular que viajó desde Chile a México, donde la banda encontró su segunda casa. También ese tipo de música cuando ya otro tipo de bandas que rozan con la cumbia psicodélica, también eso, cuando escucho psicodelia tailandesa, también digo, es que sí somos primos. Ya estando en Asia, Karen habla de la psicodelia tailandesa como si fueran primos musicales con la latinoamericana. Y es que hay algo en los instrumentos, en la tecnología disponible en cada época y en los cruces culturales que conectan ambos continentes, Asia con América Latina. O sea, a mí me fascina, digo, no, wow. O de pronto como hay un compilado que se llama The Sound of Siam, que me encanta, de música psicodélica tailandesa, y digo, es que ahí esto es casi cumbia. No sé, yo como que me fascina escucharlo. Y también hay muchos movimientos que de pronto hubo en Asia que fueron inspirados por Latinoamérica, y de pronto escuchas este tipo de canciones como románticas, pero en chino, en cantonés, y me parece como toda una línea que nos une, ¿no? Como ya sea por los instrumentos que se usaban o la tecnología que estaba a la mano en esos momentos, también por las inspiraciones que había, ¿no? Que antes se usaba mucho, y creo que llega a este punto en el que hay como un tipo de como conexión colectiva, ¿no? A través de la música, y siento que este tipo de ritmos lo lograron, ¿no? A un nivel mundial. Y pues nada, así es. Y la última parada del cancionero de Karen y los Remedios llega a una de sus propias canciones, la que marca su aquí y ahora. Presagio, porque siento que traduce, es como si dijeras, bueno, ¿qué es el proyecto de Karen y los Remedios? O sea, si
si dijeras, bueno, ¿quieres una probadita de Karen? Y para entender un poco qué es todo, les daría Presagio, porque la letra es muy dreamy, también el sonido, intentamos hacer como cumbia rebajada, pero no salió esto. Entonces siento que es como también una canción que cuando toco en vivo siento que me conecta muchísimo con la gente. También de pronto, siempre nuestra canción más popular era Canario y de pronto empezó a ser Presagio. Y dije, órale, ¿en qué momento, no? Cambió y me encanta. Como también de lo que habla, ¿no? De cómo lo que sentí en ese momento era como de hablar de presagiar amor, ¿no? Así como, era como de manifestar, ¿no? Yo estaba como muy maga, ¿no? Así, de que estás tratando de presagiar amor en tu vida, ¿no? Y como amor chingón, o sea, amor del bueno. Presagio es hoy la carta de presentación de Karen y los Remedios, una cumbia rebajada que sueña y que manifiesta amor del bueno, ese que conecta lo íntimo con lo colectivo. La historia de Karen se mueve entre México y Hong Kong, pero su música habla de algo más grande, del desarraigo, de la identidad que viaja y regresa. Este proyecto no solo expande el sonido de la cumbia, también reescriben lo que significa hacer música latinoamericana en el mundo. Ahora, cerra los ojos, estás en casa. Esto es Presagio, de Karen y los Remedios. Voy a mirar
si tú estás perdido hacia mí, hacia mí, hacia mí. Aunque no existas, velo por ti. Aunque no existas, suspiro por ti. Aunque no existas, presagio de ti. Si cuando sueño parece te miro, susurrándole a las hojas dormido. Junto a mí, junto a mí, junto a mí. Este fue el episodio 13 de la nueva temporada del Sonido Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Dev Vázquez González fue nuestra asistente en producción. Dusty Henry estuvo a cargo de la edición editorial. Nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos muy pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.